Muy buenos días, mi nombre es Angélica Ramírez y este video tiene como fin abordar el tema de la disgrafía. La Real Academia Española define la disgrafía como la incapacidad de escribir de un modo correcto los sonidos percibidos debido especialmente a enfermedades nerviosas. Este término se utiliza cuando hay problemas tanto caligráficos como ortográficos, aunque en este último es frecuente hablar de disortografía. Por otro lado, Rivas define la disgrafía como un trastorno de tipo funcional que afecta la calidad de la escritura del sujeto en lo que se refiere al trazado o a la grafía, tratándose de un problema en la expresión escrita en sujetos con una capacidad intelectual normal, con ausencia de daño sensorial grave y o trastornos neurológicos graves y con una adecuada estimulación cultural y pedagógica. Dentro de los modelos cognitivos de la escritura encontramos el modelo cognitivo de Hayes-Flower en 1980. Este modelo identifica tres elementos en el proceso de la escritura. Primero, tiene en cuenta el contexto de la tarea, que hace referencia a todo aquello que es ajeno al escritor, como la audiencia que va a recibir el escrito o el tema que se va a narrar. También considera la memoria a largo plazo del escritor, donde estaría el conocimiento de la persona sobre el tema, su información sobre quienes van a recibirlo o sus conocimientos declarativos y procedimentales sobre la escritura. Finalmente se encuentra el proceso de escritura, que incluye a su vez tres procesos: planificación, que consiste en la generación de ideas, organización y metas generales; traducción, que hace referencia a la producción del texto; y revisión, en donde se realiza la lectura y revisión del texto, donde se lleva a cabo la identificación de los posibles errores. A finales de la década de 1980, Juel y colaboradores propusieron su modelo de visión simple de la lectura y la escritura, que indicaba que la escritura se compone de la ortografía y la ideación, asumiendo que, aunque ambos procesos son muy complejos, recogen todo lo necesario para escribir. Sus resultados mostraron que en los primeros años de adquisición la ortografía es el elemento de más peso. Sin embargo, a medida que el niño va creciendo y automatizando su habilidad de codificación, la ideación es el factor más importante. En 1996, Hayes modifica su propuesta inicial incorporando 4 elementos importantes: la memoria de trabajo, la importancia de las representaciones visoespaciales, la motivación del escritor y una reorganización del anterior proceso de escritura que denominó ahora procesos cognitivos, readaptando a la vez sus componentes a favor de la interpretación de textos, la reflexión y la producción de textos. Este mismo año, Berninger y colaboradores modificaron el modelo de Hayes-Flower al incluir el inicio y el desarrollo de la escritura. Indicaron que los procesos cognitivos necesarios para la escritura no se adquieren a la misma velocidad. Este es el caso de la planificación, la traducción y la revisión. Incorporaron la memoria de trabajo y propusieron que la traducción podía descomponerse en 2 elementos que evolucionan a diferente ritmo: la generación de textos y la transcripción. Y esta se encuentra afectada por las diferencias individuales en el lenguaje expresivo y el escrito. En el año 2002, esta misma autora y sus colaboradores propusieron la revisión del modelo de visión simple de la escritura, cuyos elementos principales son la transcripción, las funciones ejecutivas, como la atención, planificación y revisión, y la generación del texto. Indicaron que en las primeras fases del desarrollo de la escritura, la transcripción tiene un papel esencial más importante que el de la generación de textos, pero a medida que los niños van creciendo, las habilidades de transcripción se automatizan y las funciones ejecutivas adquieren mayor importancia. Finalmente, en el año 2006, gracias a las aportaciones de las técnicas de neuroimagen, Berninger y Wynne modifican el modelo de visión simple hacia el modelo de visión no tan simple de la escritura. En este modelo indican que la memoria de trabajo activa la memoria a largo y a corto plazo, pero su función está más detallada. La memoria a largo plazo se pone en marcha durante la planificación, la composición, el repaso y la revisión, y la memoria a corto plazo durante el repaso y la revisión del texto. La memoria de trabajo se considera como un flujo cognitivo con un control ejecutivo
que posibilita una comunicación bidireccional entre el bucle fonológico y la agenda visoespacial. Además, tienen en cuenta un sistema de control atencional, el cual dirige la atención hacia la información relevante inhibiendo distractores, lo que posibilita el cambio mental y el mantenimiento de la atención, la metalingüística y la conciencia metacognitiva. Dentro de los tipos de disgrafía encontramos la fonológica, superficial, mixta y motora. La fonológica hace referencia a la dificultad en el desarrollo de la ruta fonológica, es decir, se evidencia dificultad en la correspondencia fonema-grafema, dificultad en la escritura de pseudopalabras, efecto frecuencia, dificultad en la escritura de palabras de baja frecuencia, lexicalización, es decir, hacer palabras lo que no es una palabra, errores derivativos y dificultad en la escritura de palabras abstractas y palabras gramaticales. La disgrafía superficial hace referencia a la dificultad en el desarrollo de la ruta ortográfica, en donde se evidencian errores ortográficos. En la disgrafía mixta se presenta una dificultad en el desarrollo de la ruta tanto fonológica como ortográfica. Esta es la más frecuente ya que el desarrollo alterado en una vía puede afectar la otra, presentando las características de las disgrafías mencionadas anteriormente. Con respecto a la disgrafía motora, esta no presenta problemas relacionados con las vías de procesamiento, sino en los procesos motores. Es relativamente frecuente en niños. Dentro de las características se encuentran una mezcla entre mayúsculas y minúsculas, confusión de letras semejantes, trazo o tamaño inadecuado. Por otro lado, a los problemas para la adquisición de la ortografía se les ha llamado trastornos de la ortografía, disortografía o disgrafía del desarrollo. Características clínicas de la disgrafía. De acuerdo con el DSM-4 revisado, el trastorno de la expresión escrita se caracteriza por una combinación de las deficiencias en la capacidad del individuo para comprender textos escritos, lo que se manifiesta por errores gramaticales o de puntuación en la elaboración de frases, una organización pobre de los párrafos, errores múltiples de ortografía y una grafía excesivamente deficiente. Cabe resaltar que no todos los niños con dificultad para componer textos escritos tienen este tipo de trastorno. Una instrucción deficiente, la falta de experiencia para manipular las estructuras del lenguaje o un problema cognitivo o emocional generalizado pueden afectar la expresión escrita. Las personas con discapacidades cognitivas en la escritura pueden sufrir uno o varios de los siguientes problemas. Escritura difícil de leer o ilegible. Escribir letras o números invertidos, puede ser de derecha a izquierda o de arriba a abajo. Mezclar letras minúsculas y mayúsculas. Problemas de ortografía. Dificultad para copiar o completar una página impresa. Dificultad para tomar apuntes. Problemas de gramática, sintaxis, organización, desfase entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. Si añadimos problemas motores que afecten el proceso de la escritura a mano, tenemos un diagnóstico de disgrafía motriz. Los trastornos en la expresión escrita cuentan con las siguientes características. Separación entre las palabras. Los niños de segundo y tercero de primaria producen textos donde se observan dificultades para manejar la separación convencional entre palabras, produciendo principalmente uniones donde se debía separar, pero también separaciones donde se debería de unir. Puntuación. De acuerdo con la Real Academia Española, la puntuación de los textos escritos pretende reproducir la entonación del lenguaje oral. Para el manejo de la puntuación, el niño tiene que realizar un ejercicio de reflexión metalingüística en dos niveles, uno de ellos relacionado con la entonación y el otro con el significado. Gramática. Existe una variación diferente en la sintaxis del habla y de la escritura en niños de tercero, quinto y séptimo. En tercero, la complejidad de las oraciones de la expresión oral es mayor a la observada en expresión escrita, mientras que en los grados quinto y séptimo se observa la inversa. Coherencia de los textos. En general, los niños con un trastorno en la expresión escrita producen textos más cortos, recuperan un menor número de proposiciones y sus textos no alcanzan un nivel alto de coherencia al ser comparados con los textos producidos por niños sin este tipo de problemas. Con esta información damos por finalizado el video. Muchas gracias por la atención prestada. A continuación encontraremos las referencias bibliográficas.